Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Emilio Cadena, CEO de Grupo Prudencia. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué hubo? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué gusto saludarte. Bueno, sé que hoy se reúne el cuarto de junto, empieza ya a conformarse tareas de trabajo. Ayer estuviste acá en Palacio Nacional. Y antes de entrar de lleno, cuéntanos brevemente qué hacen ustedes en Grupo Prudencia. Hemos hablado un montón de veces, eres todo un referente, pero brevemente para entrar en contexto. Bueno, mira, nosotros ahí nos dedicamos desde hace más de 30 años a ayudarle a las empresas extranjeras a navegar a México con sus fábricas. Lo que hacemos es diseñar desde su estrategia de aterrizaje en México, luego ayudarles a encontrar dónde es el mejor lugar para poner esa fábrica, luego arrancar esa operación de manufactura y ayudarles a operar esa fábrica hasta ayudarlos a hacer lo más competitivo posible en México. Entonces, pues venimos haciendo nearshoring desde hace más de 30 años, antes de que fuera tan famosa la palabra, ¿no? Exacto, claro. Oye, Emilio, Sí. ¿cómo estás viendo y cómo ha cambiado la conversación en los últimos meses de las empresas que están interesadas en aterrizar a México? Obviamente es un escenario muy convulso, va cambiando día a día. Es un Sí. escenario el que teníamos ayer temprano y otro el que teníamos a las 8 de la noche y lo refleja el tipo de cambio. ¿Cuáles y más las reformas locales que vamos teniendo acá? ¿Cuál ha sido el tono, digamos, Sí. de las pláticas que tienes? Mira, yo creo que depende de los sectores un poco, Rodrigo. En general, se ha detenido un poquito la inversión. Yo creo que lo habíamos platicado la vez pasada. Yo creo que tuvimos elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Eso pasa cada 12 años. Y creo que con la narrativa que había en las elecciones, algunas empresas particularmente siendo más precavidas y diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa para seguir con los planes de inversión. Sin embargo, la mayoría de la actividad sigue, ¿no? Te lo he dicho otras veces, a mí la absorción de espacio industrial me gusta mucho como indicador de la actividad económica industrial en México. eh, y lo que ha venido pasando este año ya es mucho más de lo que pasó, por ejemplo, en el 2019 antes de la pandemia. Creo que particularmente empresas de industria automotriz están un poquito más precavidas y también hay que ser muy honesto. Creo que las empresas chinas que estaban buscando establecerse en México sí han sido mucho más precavidas los últimos meses para entender qué va a pasar con el tema de China, ¿no? Que yo creo que es eh, la parte de mayor incertidumbre en este sector. La mayoría de las empresas no cree, y yo soy de esa opinión también, que vaya a haber aranceles para productos hechos en México que estén hechos bajo las reglas del tratado del TEMEC. No estoy diciendo con esto que no sé si Trump en algún momento quiera hacer alguna cosa muy puntual y muy específica para poder negociar otra cosa, como lo vimos ayer, bien lo decías tú. Su interés principal es el tema de la migración, pero no veo aranceles para productos hechos en México que se cumpla con las reglas de origen del TEMEC. Entonces, los que no están tan seguros cómo va a ser su contenido regional, sus reglas de origen, pues creo que están un poquito más precavidos y creo que las empresas chinas son uno de ellos. Claro, y es que esto que mencionas pues tiene mucha lógica en términos de la integración de las cadenas de valor, porque no solo son Sí, productos finales, o sea, a lo mejor, oye, los berries sí, o los aguacates, que sería una correcto. pésima idea para, además desde el punto de vista de soporte político para Trump, encarecer los aguacates 25%. Pero no Sí, solo eso, sí, sino pues una cadena muy integrada que súbitamente lo que estás encareciendo es la competitividad de las empresas en los propios Estados Unidos, ¿no? sí. Sí, mira, tú lo decías en otros de tus programas, por ejemplo, el tema de autopartes, las veces que van y vienen las autopartes entre México y Estados Unidos. Nosotros hacemos casi el 40% de las autopartes para Estados Unidos, pero estas además van y vienen muchas veces para integrarse de un lado al otro de la frontera. Imagínate cada vez que está pasando esto yendo a Estados Unidos, estás cobrando un arancel. El costo sería y la pérdida de competitividad sería brutal para Estados Unidos. Y uno de los temas importantes con los que ganó Trump es el tema de la inflación, Ujú. criticando que la inflación no se había recuperado, que el poder adquisitivo de los americanos no se había recuperado, y hacerlo esto para el 40% de las autopartes. No te digo lo que tú decías, el tema agroindustrial en México, también mandamos más del 30% de lo que se come en Estados Unidos,
particularmente lo que son verduras, frutas, pues no le puedes hacer más caro, ¿no? Entonces, yo creo que, otra vez, no descarto la oportunidad, hay que ir a ver qué pasó antes, ¿no? Lo hizo Trump para lavadoras, por ejemplo, ¿no? Usando esta regla de la 232, Sí. como si fuera un tema de seguridad nacional. Entonces, a lo mejor algún tema puntual, pero creo que la verdad el manejo de la conversación de ayer son avances entre la presidenta y Donald Trump, me parece que son avances para ir construyendo este camino con Norteamérica. Como bien lo dices, Asia y particularmente China es otra discusión que hay que ver dónde va a acabar y creo que hay que tomar decisiones inteligentes ahí, ¿no? Sí, y ahí me parece porque estoy siguiendo con mucha atención, igual que todos, el tema de Canadá y ya profundizando, pues lo que está pidiendo Canadá y de alguna suerte nos va a pedir Estados Unidos es que en mayo el gobierno de Biden anunció una serie de aranceles, 100% a los vehículos eléctricos, 50% a los Sí. paneles solares, 25% a las grúas en los puertos, al acero, aluminio, a las Sí. pilas de litio. Canadá para julio tomó una medida similar, hizo espejo a Estados Unidos y México no lo hemos hecho. Es decir, hoy por hoy se importan coches, Sí. por ejemplo, que es lo más emblemático, desde China. Ahora se les ya aplicó a partir de octubre un arancel de 25%, pero creo que la demanda sobre México va a ser muy concreto, previsible. Oye, pues hagan lo mismo que Canadá y Estados Unidos, sus socios, ¿no? Y ahí a ver cómo se va negociando. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es lo que va a suceder. Yo creo que vale la pena también esperarse para empezar la negociación con Trump, para empezar Sí. a dar algunas de estas cosas. No estoy seguro, Dárselo gratis, ¿no? estuve, sí, y dárselo por adelantado antes de empezar, porque en su Art of the Deal, otra vez, cada vez que concedes algo, eso ya lo consideras dado y no te lo va a intercambiar por ninguna otra cosa. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Sí estoy seguro de una cosa, Rodrigo, y también lo hemos platicado tú y yo 3 veces. No tengo duda que México escoge estar en el lado de Norteamérica. Yo creo que todavía hay algunos debates de repente y gente que opina, bueno, es que si no nos vamos a aliar con China. Yo creo que eso es totalmente inviable. Eh, y también creo que es importantísimo que hagamos una estrategia con respecto a la diversificación de Asia como región. La región importa, si sumamos Canadá, México, Estados Unidos, cerca de 1.6 trillones de dólares al año de partes y componentes de Asia, donde China es la mayoría de esto, ¿no? No podemos pretender que nosotros vamos a tener como región esas cadenas de valor aquí mañana o en enero 20, ¿no? Que llegue Donald Trump. Entonces creo que este sí es uno de los trabajos más serios que hay que hacer en la región, con una visión de regiones, cómo le hacemos para desarrollar cadenas de valor regionales. Y creo que el tema es más allá de lo político. También ayer en la mañana que tuve la oportunidad de estar ahí en Palacio, junto con la gente de American Chamber y el Consejo Coordinador Empresarial, y este grupo que hace Altagracia de Asesores, donde incluye American Chamber y el Consejo Coordinador Empresarial, desde luego. Eh, Creo que la presidenta lo decía bien, no todo la diversificación de las cadenas de valor es político, aunque desde luego hay una parte muy grande política, pero para resiliencia de estas cadenas de valor, creo que la estrategia de desarrollar la electrónica, los bienes de capital, maquinaria y equipo, que son casi el 60% de lo que importamos de Asia, me parece que es una buena decisión para la región. Sin duda. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros. Le agradezco mucho la entrevista. Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa. Emilio, ya hablamos mucho, obviamente, de los desafíos internacionales, particularmente en lo que se refiere a Donald Trump, en donde, bueno, pues se da un vuelco positivo ayer por la tarde, pero todavía estamos temprano, como bien también lo mencionabas, y habrá cosas que ir negociando. El tema Asia que se tiene que ir digiriendo en términos de qué sí, qué no se puede hacer, porque como bien decías, pues no es sustituible tan rápido la cadena de valor de Asia. Y es muy simple, si uno ve los esfuerzos que ha hecho Foxconn, o bueno, Apple, de la mano de Foxconn, que es la que le produce los iPhones, para sacarlos de China, pues no lo ha logrado del todo. Es decir, los trató de llevar a la India y no lo logró por la densidad de las cadenas de valor que necesitas Sí, para producir uno de estos. Y obviamente Estados Unidos está lejísimos de poder hacerlo, y la región Norteamérica se podrá, pero pues tendrá que ser planeación. Pero luego están los retos y los desafíos internos, temas sí, como pues, el Estado de Derecho,
temas como las reformas que se han aprobado y temas como el tema eléctrico y de agua en menor medida, en mi opinión, que ya hay buenas señales en la parte eléctrica, pero ¿crees que en los mecanismos que participas pueda servir todo este replanteamiento, bueno, hacia dónde vamos con Norteamérica como palanca de negociación? ¿Cómo se da el diálogo en estos órganos y mecanismos que se han diseñado? Mira, yo creo que se está discutiendo el tema desde el punto de vista de los habilitadores, como le decimos en AmCham. Hay un grupo de trabajo en AmCham que lidera Carlos García, que estuvo ayer ahí en el evento también, y con Pedro Casas, director de AmCham, que es este tema de cuáles son los habilitadores de la inversión, que desde luego está el tema de infraestructura, está el tema de facilitación comercial, está el tema de talento, etcétera, otras cosas. Entonces yo creo que hay un buen trabajo con respecto al diagnóstico de lo que falta. Y creo que ayer también se presenta este Plan México, donde las cosas que se plantean ahí, las nuevas carreteras, la inversión en puertos, yo creo que se requiere, no estoy seguro que se requieren tantos puertos en México. Yo haría una inversión mucho más puntual en puertos, en los puertos que ya tenemos, y hacerlos grandes. La logística marítima tiene mucho que ver con el volumen. Entonces quizás ahí no estoy tan de acuerdo con algunas de las decisiones, pero bueno, los proyectos ahí están. Para mí el tema es un tema de ejecución, Rodrigo. Creo que lo que vamos es tarde para el desarrollo de la infraestructura, particularmente la eléctrica. Lo has discutido tú durante por lo menos los últimos 3 años, me consta de escucharte. Entonces es un tema de cuál va a ser nuestra velocidad de implementación de estos habilitadores para que podamos capturar el momento. Lo que sí estoy convencido yo es que el momento de hoy para México, integrándonos más a Norteamérica todavía de lo que estamos, es único, por lo menos en los próximos 25 o 30 años. Entonces, lo que más me preocupa es la ejecución. Y obviamente para la ejecución, pues están todos los temas de dónde van a salir los recursos para hacer esto, con la situación financiera que tiene el país. Y creo que ahí es donde no estoy tan seguro cómo le vamos a hacer, cómo le va a hacer el gobierno federal. Entonces, esa es mi preocupación. No es tanto no saber qué hay que hacer, sino cómo vamos a tener los recursos y garantizar la ejecución lo más rápido posible para que esto suceda. A lo mejor APPs o algo por el estilo. ¿Y sabes qué otra parte, Emilio? Sí, La seguridad en las aduanas, porque se va asomando, digamos, temas críticos en ello. Y si necesitamos la queja canadiense y estadounidense en términos de que no seamos una puerta trasera para la entrada de mercancías de China, pues necesita sí, seguridad en las fronteras, digo, en las aduanas. Y sí. eso creo que tiene que ser muy puntual. Y si uno va viendo lo que está ocurriendo, tenemos ahí desafíos bien importantes y intereses del crimen organizado que no es sencillo de resolver. Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Ayer, desde luego, estaba Paco Cervantes ahí, y estaba Guillermo Vogel, que es la cabeza del CEO Dialogue, donde también me toca participar, llevando el grupo de facilitación comercial. Eh, y uno de nuestros temas centrales es el tema de corredores seguros. Y hablando seguro en toda la amplitud de la palabra seguridad, porque lo que sí sabemos es para llegar a este modelo de comercio confiable con los Estados Unidos, que implica el comercio de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos a México, por ejemplo, el tema de armas, necesitamos asegurar no solamente la seguridad en la frontera, sino la seguridad durante todo el recorrido logístico, desde el ferrocarril o desde luego las carreteras, ¿no? Y luego la seguridad dentro de nuestras operaciones. Por eso hay modelos como el OEA, el Operador Económico Autorizado, que es el símil del CityPat en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, la cadena logística, la seguridad de la cadena logística es fundamental para poder tener este comercio mucho más expedito entre México y Estados Unidos, porque creo que ahora lo que no, como mexicanos tenemos que darnos cuenta es que sí vamos a competir contra China y sí vamos a competir contra Vietnam, pero si la geopolítica genera política pública en Estados Unidos, que dice queremos esas cadenas de valor en Norteamérica, un competidor muy importante para nosotros pues es Texas, por ejemplo, ¿no? Sí. O Tennessee o Kentucky, que tienen sus retos ellos particularmente de talento, que es donde está nuestra gran fortaleza, pero tienen otras cosas que los hacen competitivos. Desde luego tienen energía más barata, tienen mejor infraestructura,
y no tienen algunos de estos temas con los que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Claro, y ahí me lleva otro tema y es la automatización, porque lo que estamos Sí, viendo es que está avanzando de manera acelerada. Si uno ve lo sí, que se ponen fondos de capital de riesgo en robots, cosa que hay una nueva ola, pues entonces el diferenciador, esta densidad de conocimiento, pero yo no creo que nada más es la mano de obra barata, como se dice, sino una densidad de sí, conocimiento no. logístico, capacidades que tiene la fuerza laboral mexicana, un montón de ingenieros, etcétera. Pero si esto empieza a erosionarse, pues nuestra competitividad también, ¿no? Y tenemos todo para tener energía también Sí, barata, etcétera. Pero pues sí, no podemos confiarnos porque se está automatizando de manera relativamente rápida y así como los vehículos eléctricos hace 10 años pues parecían algo lejano en el horizonte y hoy han sacudido al sector automotriz, pues lo mismo puede ocurrir con la sí. automatización. Sí, fíjate que si ves la transformación digital de los diferentes sectores industriales y de negocios en el mundo a través del tiempo, la manufactura es un late adopter, que adoptan, no son de los primeros que adoptan los cambios tecnológicos. Y creo que particularmente en esta parte del mundo tampoco es que seamos los más rápidos, ¿sí? Creo que Corea, por ejemplo, ha hecho un trabajo espectacular, algunas partes de China, Taiwán, Alemania, en Estados Unidos algunos sectores, pero creo que con este gran cambio que tenemos ahorita, particularmente la automatización, pero empoderada por la inteligencia artificial, van a ser temas que sí van a cambiar la forma de producir en el mundo y necesitamos meternos nosotros en esa filosofía. Creo que ese es uno de los temas que en México tenemos que asegurar. Sí tenemos muchísima capacidad de ingeniería, hombres y mujeres buenísimos para el tema de ingeniería en los diferentes ámbitos, pero creo que tenemos que asegurarnos que esa ingeniería está ya siendo con un mindset digital. Y ahí creo que una de las cosas que creo que sería una buena política pública en México, de la cual no se habla mucho, es invitar a estudiantes de otras partes del mundo para que vengan a estudiar a México. Porque el ecosistema completo no solamente son los maestros y las instituciones, sino los alumnos. Fíjate, en Estados Unidos el día de hoy, en todas las carreras STEM, más del 70% de los estudiantes de estas carreras en Estados Unidos son personas que no nacieron en Estados Unidos. Es otro Wow. tipo de migración de la que no se habla. Entonces, yo creo que vale la pena contagiar déjame decir, con DNA taiwanés y Sí. chino y de la India, de Corea, nuestras instituciones de educación superior, porque toda esa diversidad trae mucha riqueza y particularmente riqueza tecnológica. Es un gran punto el que tienes y además en estructura de costos, cuando tenemos universidades de excelencia, obviamente el TEC destaca mucho, pero y pues es muy atractivo también estar en México, ¿no? Para muchos, o debería serlo, Claro, claro, y ahí claro. es pues clave esto que mencionas, Emilio. Te mando un abrazo, siempre es un gusto platicar contigo, espero que pues pronto hablemos en el broadcast en algún momento mucho más amplio, pero te mando un gran abrazo, gracias por el tiempo. Igualmente a ti y a todo el auditorio. Gusto verte. Ahí escuchamos y vimos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.